el estudio Isidora Paul, periodista del área internacional de Mega, para contarnos todos los detalles del escándalo que envuelve al cantante español Julio Iglesias. Isidora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿Qué tal? Isi. ¿Cómo están? Muy bien, choqueados, la verdad, Sí, con sí. esto que sacude no solo al mundo de la música, sino que al mundo de la política, al mundo entero, Sí. por la relevancia que toman las acciones de Julio Iglesias en contra de varias mujeres, ¿no? Sí. A ver, yo creo que estamos hablando del escándalo más grande en la carrera de Julio Iglesias. Ujú. Él tiene actualmente 82 años y el reportaje en el que se cuenta esta agresión y abuso sexual a estas dos trabajadoras se da en un contexto en donde, bueno, todo esto ocurre en el 2021 por lo demás, que Julio Iglesias habría abusado de dos trabajadoras, una fisioterapeuta y una empleada doméstica de 22 años en República Dominicana, en su casa, en República Dominicana, en Punta Cana específicamente, y en las Bahamas. Un reportaje que fue elaborado después de una investigación de casi 3 años por los medios El Diario y por Univisión Noticias, en donde recopilan durante estos 3 años los testimonios no solamente de las víctimas, sino que también del círculo cercano, de aquellos trabajadores que estaban en esa casa, que no dieron declaraciones, y que también termina con esta denuncia que se realiza a la Fiscalía Española para acusar justamente a Julio Iglesias de abuso, de violencia sexual, entre otros delitos. Me quiero ir primero a este reportaje que se dio a conocer el día de ayer. Ujú. Por lo demás, un reportaje, a mi juicio, muy bien elaborado en el sentido de que nunca se exponen a las víctimas. Ya, perfecto. Se usan nombres ficticios, imágenes también en donde se enfocan más, por ejemplo, en las manos o en el pelo, un poco también para poder resguardarlas. Y aquí voy a ser muy franca, a mí sí me costó verlo. Más que verlo, me costó escucharlo, porque son los Es muy relatos fuerte, de ellas. sí. Es muy fuerte, muy explícito y también muy desgarrador escuchar, sobre todo, cómo comienza esta historia y cómo finaliza. Estas dos mujeres de 22 años ven una oportunidad de trabajo en la casa de Julio Iglesias, una como fisioterapeuta y la otra como empleada doméstica. Entonces llegan a trabajar y ahí se dan cuenta de ciertos comportamientos previos que finalmente llevan a este abuso y violencia sexual. Ujú. Hablan de que él era un hombre a veces muy agresivo, de que los gritos se escuchaban por toda la casa cuando emitía alguna orden. Dicen que las órdenes las daba él y no había forma de rebatir lo que él dijese. Sí. Y ahí es cuando en ciertas ocasiones se dan estas situaciones de violencia y de abuso sexual por parte de Julio Iglesias, en donde también hay un tema de poder no menor en donde las obliga a hacer esto como trabajadoras. Y acá hay otro punto importante, que esto se da en el 2021, en plena pandemia. Entonces, Julio Iglesias no dejaba que estas dos mujeres salieran de la Claro. casa con la excusa de que era una medida preventiva sanitaria. Entonces, ellas viven en esa casa. Ellas duermen en esa casa. Ellas pasan todo el día en esa Sí. casa con Julio Iglesias, que incluso en el mismo reportaje ellas contaban que de repente la llamaban a las 2 de la mañana. 3 de la mañana, un horario que por supuesto no es un horario laboral. Claro, y estas residencias son en el Caribe, ¿no? Sí, en Punta Cana y en las Bahamas. Sí, esto no ocurría en España, sino No, que ocurría en no. estas residencias que tenía Julio Iglesias. Es muy fuerte los relatos, Isi, de estas dos ex empleadas que trabajaban para Julio Iglesias, y como bien tú decías, era muy terrible porque estaban en una suerte de régimen de claustro, o sea, no tenían posibilidad de salir de ahí. Entonces es bastante fuerte, cuesta mucho ver el reportaje y sobre todo escuchar el relato, ¿no? Porque como bien tú decías, Isi, está muy bien cuidado, están muy bien protegidas las víctimas, digamos, en este caso, pero los relatos son muy crudos, ¿no? Son muy crudos porque también dan cuenta de...
o sea, de un trauma tan grande que, bueno, que lleva finalmente, afortunadamente, a denunciar. Sí. Esto pasó hace 3 años y estos 2 medios llevan investigando este caso desde hace 3 años y finalmente termina en esta denuncia a la Fiscalía Española, en donde se hablan de delitos como trata de personas con fines de imposición de trabajo forzado, de delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, como el acoso y la agresión sexual, y también lesiones, y también varios delitos que van contra derechos de los trabajadores por la imposición de condiciones laborales abusivas. Y aquí se suma otro delito, que lo estábamos revisando también arriba con la gringa. En un momento, Julio Iglesias obliga a estas 2 mujeres a realizarse exámenes de transmisión sexual. Uh-huh. Las manda a una consulta ginecológica para que se hagan estos exámenes. ¿Cuál es el tema? Que en República Dominicana el obligar a un trabajador a hacerse exámenes de transmisión sexual sí. está prohibido. Ya. A un empleador no se le puede solicitar eso porque no es un examen que interfiera en su trabajo. Distinto sería, claro. por ejemplo, hacerle, no sé, un examen de azúcar, no sé, estoy inventando, o de cualquier otra cosa que pueda afectar tal vez en su trabajo. Uh-huh. Examen de sueño, examen de... ¿Qué otro tipo de examen te podrían pedir en la pega? No, examen de pelo, examen de pelo por drogas, claro. De drogas, claro, sí. Al final son exámenes que puedan perjudicar a tu trabajo, pero sí. Acá les pide exámenes de enfermedad de transmisión sexual. Para la gente que nos está escuchando y que a lo mejor no conoce este caso, no estamos hablando de agresiones laborales, no estamos hablando de acoso laboral o de llamarlas a las empleadas a horas que no, estamos hablando derechamente de agresiones sexuales terribles. Sí, terribles. Y además, como tú bien describías, Isi, en tratos de esclavo. O sea, básicamente eso es. O sea, todo esto, este tecnicismo laboral que tú bien nos describías es básicamente tener esclavas. ¿No? Con la excusa de que era la pandemia y no podían salir. Claro, sí. Eso es lo más terrible de todo. Entonces, claro, se dan en esta casa esos abusos y esas agresiones, porque una cosa es el abuso sexual, pero otra cosa también es la agresión sexual. Exactamente, que también fue certificada por los propios equipos médicos que analizaron a estas 2 mujeres. Pero quería volver al tema de pedir exámenes, de obligar a 2 mujeres a realizarse exámenes de enfermedad de transmisión sexual, porque eso es ilegal e incluso Julio Iglesias, solo por eso, podría arriesgar penas de hasta 15 años. Solo por eso. Sí. ¿Y cuáles han sido también las reacciones del mundo en general, pero en particular de España, donde figuras? A ver, en España hay opiniones divididas. Por un lado, la condena, también el propio gobierno, el Ministerio de la Mujer condenó esta denuncia y que por supuesto iban a llegar hasta las últimas instancias para poder esclarecer los hechos. Pero ayer también habló un ex manager de Julio Iglesias, que fue totalmente lo contrario, que respaldó a Julio Iglesias, que habló de que estas 2 mujeres estarían haciendo esto por dinero, que no les cree, y que también estarían haciendo esto en una especie de que eran ellas las que acosaban a Julio Iglesias. Eso es al menos lo que dijo el ex manager, que a todos llamó la atención, Fernán Martínez, que en este programa de El Gordo y la Flaca es donde finalmente él respalda a Julio Iglesias, a su ex representado, y desmerece todo el testimonio y todo el trabajo que hicieron los periodistas en este reportaje, y dice que es una mentira y que esto lo están haciendo únicamente por plata. Eso es muy fuerte. Es muy fuerte. Muy fuerte. El gobierno español ya está incluso pensando en retirar la medalla de oro al mérito que le entregó en algún minuto a Julio Iglesias también. Han habido reacciones, por supuesto, desde el entorno de Julio Iglesias, más allá de este ex-manager. No han habido declaraciones todavía. No. El propio artista todavía no se ha pronunciado respecto de esto. Esto está todavía en manos de la Fiscalía Española, quien investiga estas acusaciones, pero hay pruebas bastante contundentes. Al parecer hay pantallazos de WhatsApp, hay un montón de otras cosas, de llamadas telefónicas que tendrían muy, muy complicado a Julio Iglesias. O sea, y también lo que dice este reportaje, todo el relato
valiente por lo demás, de ambas víctimas, está acompañado de pruebas psicológicas, está acompañado de pruebas psiquiátricas, está acompañado de fotografías, de WhatsApps, de videos. O sea, no es que haya sido una denuncia en donde solo existe un testimonio. Existen pruebas de que esto habría ocurrido, de que Julio Iglesias no solamente habría acosado, sino que habría agredido sexualmente, y también está la prueba de los exámenes obligatorios de enfermedades de transmisión sexual. O sea, no estamos hablando de que fue algo que ocurre de la noche a la mañana, estamos hablando de una investigación y una denuncia que por lo demás se demoró 3 años, porque esto pasa el 2021, la denuncia fueron luego de 5 años, pero la investigación se realizó durante 3 años. Entonces, finalmente se da cuenta que después de 5 años, estas mujeres ya deben tener unos 27, 28, alzan la voz y cuentan esta situación. También en el propio reportaje, las mujeres hablan de otras personas que trabajaban en la casa de Julio Iglesias, que eran, por así decirlo, un rango un poco más alto que ellas, que desmienten esto, que dicen que su jefe, Julio Iglesias, no sería capaz de hacer eso. Pero no se sabe si esas mujeres siguen trabajando o no con Julio Iglesias, porque también se les consultó. Hubo algunas que prefirieron no referirse al tema y hubo otras que lo negaron rotundamente. El tema es que, claro, tenemos esa versión. Julio Iglesias no quiso dar declaraciones para el reportaje y no quiso dar declaraciones ahora. Entonces, en medio de toda esta investigación que ya está en manos de la Fiscalía con esta denuncia formal, de alguna u otra forma se espera alguna respuesta que quiera dar Julio Iglesias por este caso. Pero bueno, estamos a la espera de que aquello ocurra. Lo que está claro es que es un reportaje, reitero, que a mi juicio está muy bien hecho, pero que al mismo tiempo sí transmite realmente el testimonio de estas dos mujeres, valientes por lo demás, por haber querido contar, no solamente en simples palabras, sino que realmente haber detallado qué fue lo que les pasó, porque es realmente grave, en donde Julio Iglesias, un cantante que tal vez en nuestra generación no era tan conocido, tal vez en generaciones más adultas sí, remece sin duda su carrera musical con creces. Estamos hablando de un hombre de 82 años que de todas formas, igual, siempre a Julio Iglesias se le vio con comportamientos un poco coquetos. No sé si ustedes recuerdan, esto pasó hace mucho tiempo, pero él era mucho como de dar besos por sorpresa. Hay un video de esta periodista de Argentina, rubia, Jiménez, Susana Jiménez. La Susana Jiménez, que en una entrevista ella se aleja y él la agarra y intenta darle un beso, todo esto en vivo. Y ella entra incómoda y no, como que lo aleja, después él como que la toma por el cuello de nuevo, todo esto está en vivo. Wow. Bueno. Son imágenes, son cosas que finalmente van sumando y que terminan en este reportaje que nos sorprende a todos, por supuesto, choqueó al mundo del espectáculo, en verdad todo el mundo, no solamente el mundo del espectáculo, y bueno, estamos ahora viendo a las principales personas hablar. Vimos a su ex-manager, tal vez se debiese esperar a alguien de su equipo que hablase en los próximos días. Pero lo que está claro es que existe esta demanda actualmente en la Fiscalía Española, y va a ser la Fiscalía Española la que va a tomar el caso, porque la denuncia se hizo a ese país, si no se hubiese hecho en República Dominicana, pero se hace en ese país. Por lo mismo, los delitos van a tener un componente de leyes dominicanas y leyes españolas. Ese es otro tema, porque estábamos revisando con la gringa el tema de obligar a los exámenes de enfermedad de transmisiones sexuales, y en todos los países funciona de manera distinta. Entonces acá va a haber una combinación de leyes dominicanas y leyes españolas para clarificar y poder avanzar en esta acusación contra Julio Iglesias. Perfecto. Isidora Paul, periodista del área internacional de Mega, conversando con nosotros. Muchas gracias, Isi, que estés muy bien. Nosotros vamos a seguir bien pendientes a cómo se van desarrollando estos hechos. Informe completísimo. Muchísimas gracias. Nos vemos.